Buen día a todas y a todos. Hoy les voy a hablar un poco en este video, que es el primero de una serie de videos dirigidos a la Asociación de Mujeres de Isla Venado sobre conceptos de contabilidad. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la contabilidad. Mi nombre es Raquel Hernández Castillo, soy estudiante de Economía de la Universidad de Costa Rica y trabajo con el TCU Comer Orgánico de la Escuela de Sociología. El comercio, la actividad comercial. ¿En qué consiste? El comercio es el proceso de producción, comercialización y venta de servicios o artículos que cubren necesidades de las personas. Estos servicios o productos pueden ofrecerse al público por el Estado o pueden ofrecerse a nivel privado. Vamos a tener dos tipos de personas, las que probablemente ustedes ya han escuchado mencionar. Existen las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas físicas son los seres humanos, como usted o como yo, los cuales tenemos condiciones al nacer que se nos adhieren, como por ejemplo el derecho a un nombre. Las personas jurídicas son, por ejemplo, las que ven en la presentación: sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo, sociedad anónima. En Costa Rica hay varios tipos de organizaciones. Existe la sociedad anónima, las sociedades de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las cooperativas, las asociaciones y las fundaciones. En esta tabla podemos ver que las características de las organizaciones que están en Costa Rica dependen según su tipo. Su regulación, su objetivo, el número máximo y mínimo de personas para su creación, su lugar de inscripción y sus órganos básicos son diferentes según el tipo. En este caso podemos ver que las asociaciones están reguladas por la Ley de Asociaciones de Costa Rica. Para su creación se necesitan al menos 10 personas. Su objetivo puede ser diverso, para el beneficio de comunidades o grupos particulares sin fines de lucro. Estas deben estar inscritas en el Registro Nacional y tienen que estar compuestos por una asamblea de asociados llamada Junta Directiva. Volviendo a la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero transacciones y eventos que son en parte por lo menos de carácter financiero e interpretar los resultados de estos. Entonces, la contabilidad es un arte y es también el arte del orden. ¿Por qué? Porque la contabilidad se encarga de llevar un registro de todas las transacciones que se realizan en una organización, en una asociación, y es de suma importancia porque sin ella no tendríamos un orden para proceder a tomar decisiones en el futuro y obtener los resultados que esperamos, resultados congruentes con nuestros objetivos y resultados positivos. Entonces, la contabilidad la podemos asociar con el orden, ya que esta nos permite tener todo a nuestro acceso de una forma más simple. El objetivo y la importancia. El objetivo es, como acabo de mencionar, brindar información útil, ordenada y precisa para tomar decisiones coherentes a los objetivos de la compañía o asociación. Y la importancia, esta es ya que la contabilidad es llamada el lenguaje de los negocios. Este es el principal medio de comunicación en relación con el impacto financiero de las actividades en una organización. Y el producto son los estados financieros. Estas son la base para tomar decisiones. Entonces, lo que vamos a intentar aprender con estas presentaciones y con estos videos va a ser poder realizar estados financieros. Estos, como dice ahí, son sumamente útiles ya que para cualquier tipo de negocio o organización vamos a poder tomar decisiones a partir de ellos. Entonces, los estados financieros son como un resumen muy valioso porque nos brinda información sumamente útil.
La contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial es la que nos interesa en este momento, porque esta es también llamada administrativa o de costos y es el análisis de la información contable destinada a apoyar a la gerencia en el buen manejo del negocio. Evalúa factores financieros y no financieros. Entonces, este tipo de contabilidad es aquella que se utilizan en las asociaciones, por ejemplo, porque es el tipo de contabilidad que es hacia adentro. La necesitamos para tomar decisiones nosotros mismos. Entonces, gracias a ella podemos ver nuestras propias cosas, nuestros propios resultados y hacer nuestros propios análisis. También se le llama de costos y eso es por una razón muy importante. La razón por la que se le llama contabilidad de costos es porque gracias a este tipo de contabilidad podemos ver de forma más precisa cuáles son los costos en los que estamos incurriendo. Y gracias a estos costos que vamos a ver de la mejor manera, totalmente claros, podemos poner el precio de venta correcto. Entonces nos aseguramos de que el precio que le estamos poniendo a lo que vendemos va a cubrir totalmente los costos y va a estar bien asignado. Los propósitos fundamentales de la contabilidad son varios: registrar, clasificar y resumir las operaciones del negocio. Podemos decir que la historia escrita del negocio queda en estos libros de registro y por lo tanto pueden dar información pasada y presente. También salvaguardar el activo, el patrimonio de los dueños. Sirve por lo tanto como medio de control. Controlar las operaciones. Así, por medio de las operaciones y sus resultados finales, sirve como base orientadora para el futuro. Entonces podemos ver que esos propósitos, todos en síntesis, nos dicen que gracias a la contabilidad podemos tener un registro y podemos tener guardado y con fácil acceso todas las operaciones, la información que necesitamos tanto del pasado y para tomar decisiones en el futuro. Aquí podemos ver un poquito de la importancia de tener contabilidad en nuestra asociación. Vamos a hablar sobre los propósitos fundamentales de la contabilidad. Los procedimientos más importantes de la contabilidad se resumen en los siguientes puntos. Tener un control sobre cada uno de los bienes y obligaciones que se tengan. Registrar en una forma clara y ordenada y precisa todas las operaciones que se realizan. Dar en el momento oportuno la información necesaria sobre la situación económica y financiera. Proveer con anticipación las probabilidades futuras del negocio. Servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas, de acuerdo con lo que la ley determine. Bueno, podemos ver que estos puntos son sumamente importantes y son fundamentales de tener en cuenta, sobre todo para una asociación. Vamos a ver sobre los aspectos legales de la contabilidad. Según se indica, los libros que exige el gobierno son los siguientes. Se debe tener un libro de inventarios y balances, un libro diario, un libro mayor y un libro de actas. Este es especialmente para las asociaciones. También podemos ver que en la actualidad las administraciones tributarias han optado por la adopción de libros contables digitales. Las compañías pueden optar por llevar registros contables y financieros mediante sistemas de información. Estos registros deben garantizar la seguridad y la fiabilidad del registro de las operaciones. Además, los contribuyentes deberán llevar respaldos mensuales de las operaciones que realicen y conservarlos en sitios seguros para evitar la pérdida de información. Bueno, claramente, también llevar los registros contables es muy importante salvaguardarlos hasta donde se pueda, porque realmente todos estos libros que mencioné, el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios son sumamente importantes para estar de acuerdo con lo que exige la ley. Bueno, ahora vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver la presentación de los estados financieros. Entonces, el objetivo de los estados financieros es proveer información acerca de la posición financiera, los resultados de operación y los flujos de efectivos de la asociación. Esto es útil para un rango amplio de usuarios.
Bueno, entonces vamos a ver que los estados financieros nos dan información sobre los activos, los pasivos, el patrimonio, los gastos, los ingresos, las ganancias, las pérdidas, el cambio en el patrimonio y los flujos de efectivo. Todas estas cosas que acabo de mencionar son sumamente importantes y vamos a tener que comprenderlas por completo para poder analizar un estado financiero, que es lo que nos interesa. Entonces tenemos esta ecuación contable, la cual es la base del estado de la situación financiera. Esta ecuación contable siempre se tiene que cumplir. Es bastante simple. Vamos a ver sus componentes. Podemos ver que la ecuación dice que los recursos son iguales a las fuentes. Estas fuentes se dividen en dos tipos, las fuentes internas y las fuentes externas. Ahora, podemos ver que los recursos son iguales a los activos. Entonces, ¿qué son los activos? Activos igual recursos. Los activos son todo aquello que poseemos, todo aquello que la asociación posee. Todo lo que forma parte de ella. Y las fuentes, podemos ver que las fuentes externas también se pueden denominar pasivos y las fuentes internas patrimonio. Entonces, las fuentes externas son aquellas a las que tenemos que recurrir para adquirir, a las que tenemos que buscar o son como decir las deudas, lo que debemos. Y las fuentes internas son el patrimonio, son aquello con lo que ya contamos, lo que ya tenemos en el momento en el que empezamos. Por ejemplo, puede ser lo que se donó antes de iniciar la asociación para que fuera parte de la asociación. Y los pasivos son aquellos que tenemos que, mejor dicho, digámosle deudas, lo que tenemos que conseguir y tenemos que pagar. Ahora, vamos a ver los dos tipos de partidas. Tenemos la partida simple y la partida doble. La partida simple es aquella que se lleva prácticamente sin libros y se basa fundamentalmente en el registro de los ingresos y de los gastos. Por su parte, la partida doble busca la igualdad que acabamos de ver, que es, nos dice en este momento, activo es igual al pasivo más capital. Tal vez no es la misma, pero el capital está compuesto de las fuentes. Las cantidades se anotan dos veces en una partida doble, por eso se llama partida doble. Una como débito y otra como crédito. Y esa tal vez es la parte más complicadilla, pero una vez que uno la entiende ya se le hace fácil. Y para elaboración de los registros se aplica lo que vamos a llamar la regla del cargo y abono, la cual les voy a explicar en los siguientes videos. Ahora, la partida simple, esta dice que se lleva prácticamente sin libros, es porque esta es la que se utilizaba hace muchas décadas. La contabilidad ha ido evolucionando para que ahora se utilice la partida doble, lo que hace que tengamos una contabilidad y unos resultados más acertados para tomar decisiones. La partida simple era aquella que se utilizaba en las pulperías, que básicamente lo que queríamos saber era que se haya ganado lo que se vendió. Entonces eso no nos funciona porque la ley nos está pidiendo que tengamos más detalles sobre lo que estamos haciendo como asociación. La partida doble, vamos a hablar sobre esta porque esa es la que nos interesa. Entonces, en el uso de este sistema se debe cumplir con determinadas normas. Cada operación afecta al menos dos cuentas. El total de los cargos debe ser igual al total de la suma de los abonos. Como mencioné antes, se debe cumplir la ley de cargo y abono. Entonces, tenemos que buscar esta igualdad, que la totalidad de la suma de los cargos debe ser igual a la de los abonos. Y el uso de la partida doble exige el registro permanente de las operaciones en los libros de contabilidad, además de otros auxiliares. Entonces, siempre tenemos que anotar todo en los libros. Podemos ver que las ventajas de la partida doble es que es un sistema más exacto y preciso, que permite detectar errores y se establecen resultados en cualquier momento. Y una desventaja es que exige mucho tiempo para los registros. Como les dije antes, tal vez puede ser que tomen tiempo porque hay que anotarlo en todos los libros. Vamos a tener varios libros y entonces vamos a tener que hacer varias anotaciones. Sin embargo, cuando ya se aprende es fácil y hasta divertido, y sobre todo porque sabemos que estamos tomando en cuenta cosas que nos importan como asociación y que nos van a servir mucho en el futuro. Ahora vamos a ver lo que es una cuenta.
La cuenta es un artificio contable utilizado para representar los valores que posee o debe una empresa. Son nombres especiales que los contadores se le dan a esos valores con el objetivo de unificar los procedimientos contables y facilitar el registro. Las cuentas siempre se escriben con el nombre completo. Por ejemplo, al dinero que una empresa posee en efectivo se le llama caja, caja de bancos o efectivo. Entonces es importante que a las cuentas les pongamos nombres de ese tipo. Como por ejemplo, si estamos hablando de efectivo, como lo dice este ejemplo, ponerle caja o su mismo nombre, efectivo. No tal vez un nombre súper ambiguo como ganancias de las ventas de chayote. Tal vez algo un poquito más exacto, como estos ejemplos. Ahora vamos a ver las partes de una cuenta. Aquí podemos ver en la imagen, esa es una cuenta de libro mayor. Entonces, podemos ver el título. En este caso, vemos que se llama caja número 1, un número de cuenta, que es el número 1, una columna para la fecha, porque claramente es importante llevar el registro de los días y de cuándo está ocurriendo, una columna para el debe, que también es cargo, o una columna para el abono o haber, y el saldo. Podemos ver entonces que cargo es un sinónimo de debe y abono es un sinónimo de haber. Ustedes pueden usarlo como quieran, sin embargo, tal vez lo que se utiliza más es las palabras debe y haber. Entonces, como pueden ver, esto sería una cuenta que iría anotada en un libro mayor. Entonces, ahí nos dice que el día 7 se realizaron unas ventas de contado. Entonces, esas se anotan en el debe, fueron 1000. Y el saldo, entonces, es 1000. Podemos ver que solamente lo anotamos en el debe, porque solamente fueron ventas a contado. Esa fue la única transacción que ocurrió. Ahora, aquí podemos ver una cuenta T. Esta es la cuenta que vamos a utilizar, es básicamente todo lo que necesitamos. Entonces, tiene esta forma parecida a una T y podemos ver que en el lado derecho tenemos lo que es el haber, en el lado izquierdo tenemos lo que es el debe y abajo del debe tenemos el saldo. También podemos ver los sinónimos que son muy importantes, como les mencioné. Abono, crédito y haber, todos significan lo mismo, son sinónimos. Cargo, débito, debe, igual, significan lo mismo, son sinónimos. Entonces, esa es la estructura básica de una cuenta. Vamos a hablar sobre el saldo. Para obtener el saldo de la cuenta, vamos a sumar las columnas del debe y las columnas del haber y vamos a restar la suma total de los cargos de la suma total de los abonos. La columna con el importe más alto determina si el saldo es un debe, que eso significa que es un deudor, o un haber, lo cual significa que es un acreedor. Entonces, vamos a sumar las columnas del debe y el haber, vamos a restar la suma de los cargos de la suma de los abonos y vamos a ver cuál es mayor. Y dado esto, vamos a ver si lo que tenemos es negativo o positivo. Y podemos ver si debemos o si tenemos, dado el saldo. El saldo nos va a decir todo. El saldo normal de la cuenta. El saldo normal se conoce como lo que se necesita, cargo o crédito, para incrementarla. Entonces, el saldo normal es aquello que necesitamos para que ésta crezca. Vamos a hacer una definición muy importante, que es la definición de activos. Entonces, antes los mencionamos y yo les dije que era como los recursos, ¿verdad? En la ecuación contable lo vimos. Aquí podemos ver que los activos tienen esas definiciones. Entonces, los activos son los recursos propiedad de la empresa que están destinados a generar beneficios en el futuro. Estos se registran al costo histórico. Algunos ejemplos son el efectivo, las cuentas por cobrar, los edificios, los vehículos, el equipo, las inversiones. Entonces, los activos son todas aquellas cosas que digamos positivas que tenemos, como el dinero que tenemos cuando empezamos la asociación, también el dinero que ganamos, también las cuentas por cobrar, porque es dinero que va a entrar, el edificio o el lugar que tenemos destinado a la asociación, puede ser los vehículos o medios de transporte que tengamos, y nuestro equipo, ya sea desde una silla, una mesa, hasta una computadora.
Un pasivo, por su parte, representa aquellas obligaciones o deudas que se contraen por eventos pasados y que van a requerir un pago en el futuro. Esas se enumeran en orden de exigibilidad. Y como ejemplos podemos ver las cuentas por pagar, las hipotecas por pagar, etc. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un juego de sillas nuevo en la asociación, silla y mesa. Entonces, si ya lo pagamos, si lo compramos de una vez, eso sería un activo porque ya lo poseemos, es parte de la asociación. Sin embargo, si lo tenemos que pagar porque lo quedamos debiendo, entonces podemos decir que es un pasivo. Y ahora el patrimonio. El patrimonio es el capital de la compañía. Es el interés residual en el activo de una empresa que queda después de deducir el pasivo. Como vimos antes en la ecuación, pudimos ver que el activo era igual al pasivo más patrimonio. Entonces, cuando reducimos el pasivo, podemos ver que el activo es igual al patrimonio, ¿verdad? Entonces, podemos ver que este representa el derecho residual de los propietarios sobre los activos. Ejemplos: capital social, reserva legal, utilidades retenidas o acumuladas, etc. Entonces, por ejemplo, si quitamos las deudas que tenemos, con lo que quedamos serían los activos y eso sería igual al patrimonio, porque el patrimonio básicamente es aquel capital que posee la asociación. Entonces los activos en algún momento son iguales al patrimonio cuando descontamos a los pasivos. Y podemos ver que los pasivos es como decir tal vez algo que no queremos, porque claramente no queremos tener deudas, tal vez tenemos que pagarlas, y si las eliminamos de la ecuación podemos ver que los activos y el patrimonio son como las cosas que sí queremos tener porque las poseemos y son completamente nuestras. Y bueno, con esta podemos ver también que los ingresos son aumentos de los activos provenientes de actividades orientadas a las utilidades y originan flujos positivos de efectivo. Entonces, como ya conocemos, el ingreso nos aumenta el efectivo o nos aumenta el capital. Entonces, estos ingresos son flujos positivos y nos aumentan nuestros activos. ¿Por qué? Porque nos aumenta lo que ya tenemos, nos aumenta lo que poseemos y es algo bueno. Ahora, los gastos son las disminuciones de los activos provenientes de actividades orientadas a las utilidades y originan flujos negativos de efectivo. Entonces, tenemos un gasto, eso nos va a restar a nuestros activos y vamos a tener una disminución. Ahora, la diferencia entre ingresos y gastos que se obtienen en el estado de resultados se llama utilidad o pérdida. Esto va a diferir, depende. Si los ingresos son mayores, vamos a tener una utilidad o un beneficio. Y si los gastos son mayores, entonces vamos a tener una pérdida. Bueno, con esto concluyo el primer video de una serie que voy a estar realizando para el TCU 607, Comer Orgánico. Muchas gracias.